Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros. Física Calero. Bueno, nuestro tema es lo que es entropía y bigogas. Vamos a exponer sobre un artículo científico y a continuación nuestro compañero Marco Cus. Eh, Física, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nosotros lo que vamos a exponer es análisis de primera y la segunda ley, un proceso de valorización energética de biogás. Nuestra exposición realizamos con base a un artículo científico que ha sido publicado en Portugal. Esta revista fue publicada por Renewable Energy. Eh, a continuación voy a hablar un poco del resumen del artículo científico de qué se trata. Eh, las limitaciones de las fuentes mundiales de energía están siendo mitigadas por la explotación de formas renovables. El análisis de energía es un método útil para el diseño, evaluación y mejora de los sistemas energéticos, que utilizan la conservación de la masa, la conservación de los principios energéticos, junto con la segunda ley de la termodinámica. Dicha planta produce energía eléctrica y térmica. A continuación también un poco de la introducción de lo que se trata. En muchos casos la valorización energética es una alternativa necesaria para optimizar la explotación de los residuos. Eh, Además, los intereses por convertir dichos materiales en fuentes de energía renovables ha aumentado notablemente en los últimos años, ya que, como sabemos, alrededor del mundo, cada país diariamente eh, pone demasiados residuos, y algunos de los países han optado cómo aprovechar de esos residuos energía y así para la industria. Eh, Ahorita, técnicas de valorización. Existe una gran cantidad de técnicas de valorización energética que son aplicables en función de tipo de residuos. Estos se clasifican en métodos termodinámicos, que es la combustión y la gasificación; métodos químicos, que se clasifican en producción de biodiesel; y métodos bioquímicos que se clasifican en producción de biometanol mediante la fermentación alcohólica y producción de biogás. Eh, a continuación vamos a hablar lo que es los materiales y los métodos que se han empleado para la planta. Esta planta de valorización energética de biogás se encuentra en Vila Nova de Guía, en Portugal. La planta general abarca actualmente 3 motores de combustión interna, idénticos, acoplados a unos generadores. Cada conjunto de esto tiene una salida potencial de 1048 kilowatts. Más adelante vamos a hablar de lo que está compuesto todo el sistema de la planta. Ya. Las corrientes principales de un conjunto de motor se muestran esquemáticamente en la siguiente figura. Lo que se ve en la figura, en la primera etapa, el gas y el aire de los vertederos tratados ingresan en el mezclador MT. Es la primera etapa, que se encuentra en la parte superior izquierda, y la mezcla se comprime en la parte de compresor CP de un turbocompresor. La corriente de salida se enfría en el intercambiador de calor PC1, que se encuentra como sería la tercera etapa, y luego se dirige al motor de combustión interna. Sin embargo, parte del gas se devuelve al compresor, expandiéndose en la válvula de expansión. Este circuito es una característica de control de motor. El motor MT abarca 20 cilindros, totalizando un total de 48.7 litros. Los gases de escape del motor pasan a través de la parte de turbina TB del turbocompresor, donde se expande el gas. El conjunto comprende también 2 circuitos de refrigeración líquida. Los circuitos de alta temperatura abarcan las corrientes 13 y 16, que están conectadas en los intercambiadores de calor PC1 y PC2.
A continuación, la metodología y las variables que se han tomado para la planta, lo que es la presión, la temperatura. Más adelante se va a mostrar una tabla de todos los, todos los, todas las variables que se han tomado en cuenta. En la tabla, los datos de entrada con los respecto de temperatura, presión y la tasa de flujo molar de las corrientes. La temperatura de la corriente 17 se asumió. La temperatura y la presión del estado de referencia se han tomado como, o sea, la temperatura inicial, presión inicial. En la presión, la temperatura inicial es de 298.15 Kelvin, sería como 25.15 grados Celsius. Y la presión inicial es de 101.3 kilopascales, es la presión atmosférica. Y también tenemos lo que es la composición del aire, que es el oxígeno 0.2054, nitrógeno es 0.77253, agua que es de 0.017 y el dióxido de carbono es 0.0037. A continuación, podemos apreciar en la tabla 1. La eficiencia isentrópica del compresor y la turbina se han tomado como 86%. Aquí en la tabla 1 podemos observar lo que es la temperatura, la presión y la tasa de flujo molar de las corrientes. En la primera columna tenemos lo que es la corriente. En la segunda columna tenemos la descripción de cada una de las corrientes. En la tercera columna tenemos la temperatura, en la cuarta la presión y en la última columna tenemos la tasa de flujo molar de todas las corrientes que se han considerado para esta planta. En la primera parte tenemos lo que es la entrada del aire, que se ha tomado a una temperatura de 25 grados Celsius y una presión de 101.3 kilopascales. Y como se ve desde la corriente 1 hasta la corriente 11, no hay flujo molar. En este caso solo hay presión y temperatura. Como se observa en la tabla, desde la tabla 1 y hasta la tabla 4, la presión es constante, solo variando la temperatura. Como en este caso, la corriente 5 dice mezcla de combustión comprimida y sube la presión, que es a 385 kilopascales. Y aquí también la corriente 10, la 7, mezcla de combustión enfriada, que está a una temperatura 48.8 Celsius, 305 kilopascales. Y pasamos a la corriente 13, de 12, donde que comienza ya el flujo molar. Ahí tenemos gases de escape expandida. Tenemos lo que es 444 grados Celsius a una presión atmosférica de 101.3 kilopascales. Ahí viene el flujo molar, que es 0.065012. En la corriente 13 tenemos lo que es circuitos de refrigeración de alta temperatura a una presión de 90 y a un flujo molar de 0.4425, y así hasta la corriente 18. Gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a exponer lo que es el balance de materiales que se emplearon aquí. Para ello se han calculado en base a la suposición de que el metano se quema con exceso de aire y los gases de escape tienen un caudal volumétrico de 3,89 metros cúbicos por hora y el oxígeno con 0,081 metros cúbicos hora. A continuación se calculó las composiciones y caudales molares de las corrientes gaseosas y los resultados se exponen mediante la tabla que está presente, con los compuestos, la cantidad de vapor de agua, nitrógeno, oxígeno, metano, dióxido de carbono y sus corrientes respectivas. Aquí está también lo que es el informe que se obtuvo para cada corriente expuesta anteriormente por mi compañero.
Para el balance de energía, para cada unidad o volumen de control K, el balance de energía de estado estacionario se da mediante la siguiente ecuación, mediante sumatorias de eficiencias y de entropías. Luego, mediante el empleo de la entalpía molar para cada corriente gaseosa, se calculó una entalpía molar para cada componente HJ. Esta se basa en la entalpía estándar de la formación de estos compuestos para temperatura inicial y presión inicial, y sus valores fueron obtenidos mediante la ayuda del software llamado EES. Para llegar luego a un balance energético más amplio, se analizó en base al compresor y la turbina, y se consideró las siguientes definiciones de las eficiencias isentrópicas, que están expuestas a continuación, en donde nuestra entropía 11 y entropía 5 son valores hipotéticos de entalpía para procesos isentrópicos, con las mismas presiones de salida que las reales. O sea, estos se basan en una suposición que es la más aproximada a la realidad. Para un mejor análisis, el artículo científico se basó en un diagrama de Zank, el cual evalúa un flujo de entalpía nuevo para cada corriente, basado en el menor valor de calentamiento del metano y la diferencia de energía sensible que existe entre la temperatura de la corriente y la temperatura de referencia, mediante las ecuaciones expuestas 5 y 6. Balances de entropía. Para el balance de entropía se utilizó la siguiente ecuación, que se basa también para el volumen de cada sustancia. La entropía en cada corriente se analizó de manera análoga de la siguiente forma y el empleo de la ecuación 8 con su sumatoria para cada corriente, donde I representa una corriente de 1 hasta 12, bajo la siguiente premisa que está en la tercera ecuación, en donde P de J con punto y coma I es la presión parcial del componente J y la secuencia I. Los valores de las entropías estándar S de J fueron obtenidos igualmente mediante el software EES. Balance de exergía. La exergía, a diferencia de la energía, esta sí se puede crear o destruir. Hay que recalcar esta aclaración para no tener confusiones luego a futuro de la siguiente explicación. El balance de exergía de un volumen de control en estado estacionario se da mediante la siguiente ecuación, en donde debemos de ondar de que nuestro X destituido es la tasa de destrucción de exergía dentro de un volumen de control, y nuestras variables de X representan las cantidades molares de una secuencia de entrada y de salida respectivamente. En ausencia de exergías cinéticas y potenciales, la exergía de cada corriente es la suma de las exergías físicas y químicas, además de que la exergía física y química de la corriente se evalúan mediante las ecuaciones 12 y 13. Las eficiencias. El artículo científico se enfoca mayormente en las eficiencias, ya que se busca un sustento de energía que sea lo suficientemente eficiente y que no sea contaminante, para lo cual se recalcó que se debe de enfocar en un análisis de la primera ley y se consideró las relaciones existentes entre la energía de los flujos de salida útiles y las corrientes entradas, como lo dice la ecuación 14. La segunda ley o eficiencia exergética representa una relación entre la exergía de los productos y la exergía entrante, evaluándose en 3 parámetros de uso común. La eficiencia racional fue definida por Cotes, es un autor, y se basó en
relacionar como una relación de la exergía de los productos deseados y la exergía gastada en el proceso, mediante la siguiente ecuación 15. La proporción de todas las exergías de salida y entrantes es el grado de perfección termodinámica, es decir, lo que nosotros deseamos que sea lo más eficiente posible. Y la exergía destruida por unidad se puede comparar por el proceso total de exergía destruida en un proceso por corriente de la destrucción de la exergía. A continuación, expondré los resultados de discusión sobre este artículo científico. Bien, primeramente, en la tabla 3 se enumera lo que es la temperatura, la presión y la entropía molar. Exergía para todas las corrientes, como vimos ahí, desde la 1 hasta la 17. Estos valores son el resultado de los equilibrios de energía, entropía y exergía a las diferentes unidades. Señalamos que los valores de entalpía son todos negativos debido a que los estados de referencia seleccionados que se basan en los calores de formación estándar de los compuestos. Bien, en la siguiente tabla, la tasa de transferencia de calor a la atmósfera ambiental en diferentes unidades se presentan en esta tabla. Los flujos de entropía de salida incluyen los términos asociados con la pérdida de calor que ocurren en varias unidades. La potencia mecánica de salida del motor es de, en total, 1069 kilowatts, que se convierte en 1048 kilowatts de energía eléctrica en el generador. En la tabla 5 también tenemos enumerado el flujo de entropía, la exergía en cada unidad, como la generación de entropía y las tasas de destrucción de exergía, tomando colocar todos dentro de ellos. Sin embargo, estas pérdidas de calor que mencionábamos en la tabla 4 no se producen en exergía. O sea, en exergía no se producen pérdidas, ya que los límites de los volúmenes de control de las unidades son considerados a la temperatura de referencia que vimos antes. Por eso, el valor más alto de generación de entropía y tasas de destrucción de energía toman colocar en primer lugar el motor MSI, seguido del radiador PC3, en específico el A, y la válvula. Los valores de la eficiencia, en este caso en la tabla 6, que tenemos la eficiencia de la primera ley, la eficiencia racional en la segunda columna, en la tercera columna el grado de perfección termodinámica, y en la última columna podemos observar el cociente de destrucción exergética. La eficiencia racional no se puede definir para las unidades disipativas puras, como podemos observar. Por eso individualmente no hay ningún valor, sino que es únicamente en el último, que dice GL, es el global de todo el sistema. Ahí sí podemos observar una eficiencia con respecto a la primera ley. El intercambiador de calor PC3 es una unidad de mezcla. Según este parámetro, la unidad más ineficiente es el intercambiador de calor PC1, en particular el PC1B, como podemos observar, que tiene los valores más pequeños entre todos. Basado en el grado de perfección termodinámica, el más ineficiente el motor, seguido del intercambiador de calor PC3, aunque es más fácil de evaluar, no es tan preciso, ya que este último parámetro permite la comparación de exergía en el deseado producto con la exergía usada. El motor con la mayor generación de entropía y tasas de destrucción de exergía, que presentan más del 75% de la exergía destruida, este resultado no es inesperado y es similar al de otras literaturas que podemos encontrar en otros artículos científicos sobre procesos termodinámicos para generación eléctrica.
En general, las reacciones químicas y las combustiones en particular son procesos altamente irreversibles. Otra fuente de irreversibilidad son las pérdidas de calor y las fricciones internas. Las unidades con mayores irreversibilidad y pérdidas son las que no pueden ser objeto de mejoras. Teniendo esto en cuenta, alterando el diseño de equipos y procesos. Sin embargo, este puede ser limitado muchas veces por limitaciones físicas, tecnológicas o económicas que pueda presentar la empresa o la institución a la cual se quiera aplicar este tipo de proceso. Esto de hecho se aplica de unidad motora, donde la tecnología actual y la segunda ley, con las restricciones que conlleva esta ley, no permiten mejoras significativas. En general, la eficiencia energética está dentro del rango común para motores de combustión con respecto al PC3. De hecho, en la planta la corriente 14 ya se usa en la calefacción de espacios de oficinas. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Aprovechar, como menciona en el artículo científico, aprovechar el calor de las corrientes, en este caso de los gases de escape, para poder aplicarlos en otro, como aquí menciona, en la calefacción. Bien, la eficiencia de la primera ley de cada motor en un ciclo Rankine aumenta a 40.5% y la eficiencia racional hasta 38.6%. Por eso nos menciona en el artículo que la compañía instaló la unidad de ciclo orgánico Rankine con ese propósito. Como conclusiones, bajo todos estos datos que hemos podido analizar y hemos visto en las tablas, las fuentes de energía útiles del mundo están bastante restringidas y los esfuerzos para optimizar su utilización y explotar otras nuevas sigue siendo perseguido. Es un tema que siempre tiene que estar innovando, ya que la utilización de la energía es vital para cualquier industria o país. La utilización del biogás de vertedero es un ejemplo de ello. La configuración del motor de combustión que funciona con biogás, en general se construyó un modelo con algunas simplificaciones. El material, los equipos energéticos y de exergía permitieron identificar las principales pérdidas de energía y de exergía. En base a estos resultados, nuevas mejoras se implementaron en este lugar. Dadas las tarifas actuales, menciona que en Portugal, como bien dijo mi compañero, fue donde se realizó este estudio científico. Para la electricidad generada a partir de fuentes renovables, las inversiones de estas plantas estaban fuertemente justificadas. ¿Qué nos quiere decir? Que este análisis termodinámico conlleva una ganancia, por decirlo, grande, ¿no? Y entiendo que otras instalaciones de vertedero deberían seguir este ejemplo. Gracias.